Hola niños y niñas de segundo básico, ¿cómo están? Qué bueno que estén muy bien. Estamos en una nueva clase de lenguaje y comunicación de Aprendo Libre. Soy la profesora Catalina y espero que podamos aprender mucho en esta clase. ¿Cómo se llama esta clase? ¿Puedes leerlo? Muy bien, leo atentamente y comprendo 3. Perfecto, el objetivo de esta clase es leer y comprender textos no literarios para entretenerse y ampliar su conocimiento del mundo, desarrollando diferentes habilidades. ¿Qué significan todas estas palabras tan raras? Aunque no son tan raras ya, porque la hemos visto en otras clases. ¿Recuerdas? Hemos visto lo que son los textos no literarios, que son esos textos que no tienen ficción, que tratan sobre la realidad. No son un cuento, por ejemplo. Vimos un texto sobre el pingüino emperador, ¿recuerdas? O sobre los gatos. Hasta escribiste algo relacionado con los textos no literarios, un artículo informativo. Muy bien. Y bueno, vamos a aprender distintas estrategias, por ejemplo, hacernos preguntas al leer un texto para que podamos comprenderlo muy, pero muy bien. Por eso, para esta clase, los materiales que necesitamos o el material que necesitamos es mucha, pero mucha atención. ¿Por qué? Vamos a hacer una dinámica. Vas a demostrar tú desde tu casa que vas entendiendo lo que estamos haciendo en esta clase. Por ejemplo, cuando yo haga este gesto, te invito a pausar el video y leer. Eso va a significar cuando yo haga esto, que tú tienes que pausar el video y leer. Si tú no sabes cómo pausar el video, puedes preguntarle a algún adulto que esté contigo por ahí o a alguien que te pueda ayudar a hacer eso, ¿de acuerdo? También, además de este gesto, cuando yo haga este gesto, significa que también vas a pausar el video, pero vas a responder la pregunta en voz alta en tu casa. ¿De acuerdo? Obviamente, después de pausar el video y leer o responder la pregunta, tienes que ponerle play para continuar viéndolo y escuchando. Así que, ¿estás listo? ¿Estás lista? Muy bien, esa es la actitud. Mira, vamos a leer un texto que saqué de un libro que se llama Ecopreguntas para niños curiosos. Ahí está la portada del libro y lo escribió Luz Valeria Oplinger y Francisco Bosinovich. Este libro es muy interesante, tiene muchas preguntas, pero vamos a leer solo un texto de este libro. ¿Lo puedes ver ahí? Pero tiene la letra muy chiquitita. Sí, no te preocupes. Ya vamos nosotros a leer cada uno de esos párrafos. ¿Te fijas cómo es este texto? Muy bien. Tiene entonces un título, párrafos y una ilustración. Perfecto, entonces tiene 3 elementos. ¿Dónde está el título? ¿Te ayudo a marcarlo? Veamos. Marquémoslo con amarillo. ¿Dónde está el título? El título. ¡Ay! Lo estoy marcando con un lápiz muy delgado. Voy a poner el resaltador. Aquí está el título. Muy bien, lo estamos marcando con amarillo. Ahí está el título. Los párrafos están acá. El párrafo 1. Perfecto. 2. 3. 4. 5 y 6 párrafos tiene este texto. ¿Y dónde está la ilustración? La ilustración la estoy encerrando ahora con amarillo. Perfecto. Ya, ahora que tenemos claro cómo es este texto, vamos a ver más de cerca qué dice. El título dice, puedes leerlo, dice, ¿se mueven las plantas? Es una pregunta. ¿Y la ilustración? ¿Te fijas cómo es? ¿Cómo es esta ilustración? Fíjate muy bien. Muy bien, tiene
es una planta que tiene hartas hojitas y esas hojitas, cada una de ellas tiene una cara. Perfecto, te fijaste muy bien, te felicito. Ahora, ¿qué habrán querido comunicar los autores del libro con esta ilustración? Muy bien, que las plantas están vivas. Eso quisieron comunicar los autores con esta ilustración. Te felicito por la respuesta. Ahora sí que sí, vamos a leer de lleno el texto. Me equivoqué un poquito. En realidad, vamos a hacer unas preguntas antes de leerlo. Siempre es importante, como ya lo dije al principio, hacerse preguntas para que podamos entender mejor lo que estamos leyendo. Entonces, pregunta número 1. ¿Qué sé del tema? ¿Qué sé yo de las plantas y del movimiento de las plantas? 2. ¿Qué has aprendido sobre las plantas en la asignatura de Ciencias Naturales o también observándolas? 3. ¿Qué responderías a la pregunta del título? ¿Se mueven las plantas? Ahora, pausa este video y responde tú en voz alta. Muy bien, ahora que ya respondiste, ahora sí que sí, vamos a leer el texto. Recuerda que cuando yo haga esto, tú tienes que pausar el video y leer, si quieres, en voz baja o sin mover los labios, o también si quieres lo puedes hacer en voz alta, como tú quieras. Entonces, perfecto, ahora que ya leíste, lo leo yo. Dice, claro que se mueven, pero no en la forma en que lo hacen los animales. Las plantas permanecen en su sitio y por eso parece que estuvieran inmóviles. Sin embargo, se mueven. Algunas lo hacen frente al tactismo, es decir, al tocarlas. Es el caso de las plantas carnívoras, capaces de reaccionar en segundos frente a un estímulo, como cuando un insecto se les acerca. ¿Qué significan las palabras subrayadas en verde, que son un poco complicadas? Por ejemplo, inmóviles. ¿Qué significa? Que no se mueven. Muy bien. O sea, esa palabra se ocupa para explicar que las plantas sí se mueven, que parece que estuvieran inmóviles, pero no se mueven. Entonces, después dice tactismo. Ahora, fíjate en las dos palabras que vienen después de tactismo, que es las palabras que están subrayadas o encerradas, mejor dicho, con un círculo rojo. Es decir, cada vez que aparezca es decir en un texto, es porque nos van a explicar qué significa la palabra que está antes. Entonces, en este mismo texto se dice el significado de tactismo. ¿Y qué significa? Dice, algunas lo hacen frente al tactismo, es decir, al tocarlas. Eso es el tactismo, al tocar algo. Y luego dice, es el caso de las plantas carnívoras. ¿Cuáles son las plantas carnívoras? Las plantas que se alimentan de insectos. Como puedes observar en la imagen, hay una planta carnívora que tiene como unos dientes y adentro hay un insecto. O sea, la planta se lo está comiendo. Increíble, ¿cierto? Capaces de reaccionar en segundos frente a un estímulo. ¿Qué es un estímulo? Un estímulo es algo desde fuera que hace que la cosa reaccione. En este caso, la planta reaccione. Cada vez que la toca un insecto, reacciona. Se lo come. Bueno, si lo necesita, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahora, pregunta. Después de haber explicado las palabras difíciles y de que tú ya leíste y yo también lo leí. ¿Qué ejemplo de planta se nombra en el texto? ¿Qué ejemplo en este párrafo? Muy bien, las plantas carnívoras. Perfecto, ese es el ejemplo de planta que se mueve, que se está nombrando en este párrafo. ¿Y para qué se nombra? Muy bien, para que sepamos qué es el tactismo, que es un movimiento de la planta.
Te felicito por esa respuesta. Sigamos leyendo el texto. Ahora que ya lo leíste, este párrafo lo leo yo. Otras plantas presentan tropismos, esto es, lentos movimientos de crecimiento y de respuesta a un estímulo. Cuando funciona el fototropismo, la planta se orienta en dirección de la luz. Cuando impera el geotropismo, la planta apunta sus raíces hacia el centro de la tierra y eleva su tallo en dirección contraria. ¡Uf! Está un poquito complicado este párrafo porque tiene unas palabras que quizás nunca hemos escuchado. Entonces, expliquemos las palabras. Primero, expliquemos tropismos. ¿Te fijas que también hay dos palabritas? Esto es, que están subrayadas, encerradas con un círculo rojo. Eso quiere decir que también esas palabras nos indican que se va a explicar qué es tropismos en el mismo texto. Entonces, fíjate lo que dice después de esto es, lo encerrado en el círculo rojo. Dice, presentan tropismos, esto es, lentos movimientos de crecimiento y de respuesta a un estímulo. Es el movimiento lento de una planta. Eso es tropismos. Muy bien, entonces, cuando funciona el fototropismo, la planta se orienta en dirección de la luz. Orienta. ¿Qué es orienta? Que se mueve hacia, mira hacia la luz en este caso. Entonces, ¿qué podemos deducir, inferir o concluir que es fototropismo? Muy bien, el fototropismo, como lo dice el texto de alguna manera implícita, es cuando la planta se mueve hacia la luz. Perfecto. Y ahora veamos, geotropismo, ¿qué significa? Según el texto, la planta apunta sus raíces hacia el centro de la tierra, o sea, la parte de abajo de la planta, lo que está en la tierra, crece hacia el centro de la tierra, o sea, hacia abajo, y eleva su tallo en dirección contraria, o sea, el tallo crece hacia arriba. Son dos movimientos, uno hacia arriba y uno hacia abajo. Perfecto, y eso entonces es el geotropismo. ¿Qué es imperar? Impera es que predomina, es que gana. Muy bien. Sigamos entonces con una pregunta. ¿Cuántos tipos de tropismo se nombran en el párrafo que leímos? Muy bien, dos tipos de tropismo, el fototropismo y el geotropismo. Te felicito. Continuemos con la lectura de los párrafos. El caso más conocido de fototropismo es el del girasol, que como su nombre lo indica, va volteándose en busca de la luz solar. Amanece con su cara mirando al oriente y termina su jornada completamente girada al poniente. Muy bien, entonces, pregunta. Después hago ese gesto. ¿Por qué se llama así el girasol? Muy bien, se llama así porque va girándose según la luz, va moviéndose y de tanto moverse y seguir el movimiento del sol, gira, por eso se llama girasol. Perfecto. Ahora, las palabras subrayadas con verde, ¿qué significan entonces? Volteándose, girando, lo mismo. Oriente, te apuesto que ya lo viste en el ramo de historia o ciencias sociales. Te apuesto que ya lo viste. Oriente es el este, perfecto. Y poniente el oeste, muy bien. Muy, muy bien. Entonces, pregunta, fíjate en la imagen.
¿Qué muestra la imagen y qué relación tiene con el texto, o sea, con el párrafo que acabamos de leer? Muy bien, son muchos girasoles que están mirando hacia un mismo lugar por la luz. Perfecto. Continuemos. Muy bien por haber leído. Ahora lo leo yo, en voz alta. También existe el movimiento por nastias, cuando algunos órganos de la planta controlan la entrada y salida de agua, variando así su volumen. Es lo que ocurre con muchas flores que se abren al amanecer y se cierran al anochecer frente a la falta de luz. Ahora, de nuevo tenemos una palabrita subrayadas, palabras subrayadas con verde y otra que está encerrada con un círculo rojo. Fíjate que al ocuparse la palabra cuando, de alguna manera también está explicando qué significa la palabra subrayada en verde de la primera línea. Nastias. ¡Qué cosa más rara! Nastias. Por nastias, cuando algunos órganos de la planta controlan la entrada y salida del agua, variando así su volumen, o sea, su porte. Eso significa el movimiento por nastias. Perfecto. Pregunta. ¿Has visto una flor cerrada antes de que salga el sol? Yo sí, te cuento, he visto de repente en la noche una florcita con los pétalos así cerraditos y después cuando sale el sol abierta. Fíjate si es que nunca te has fijado tú. Ahora, continuemos con el texto. Finalmente está la circunmutación, es decir, los movimientos exploratorios que muchas plantas realizan para alcanzar puntos de soporte. Es el caso de las enredaderas, también conocidas como trepadoras, por su capacidad de ir buscando distintos caminos por donde subir. ¿Qué significa circunmutación? ¡Ay, qué difícil! Para entender qué es circunmutación, primero vamos a entender las palabras exploratorios y soporte. ¿Qué significa exploratorio? Viene del verbo explorar, de esa acción que es buscar. Entonces son movimientos de búsqueda, cuando las plantas buscan algo. Y soporte es algo donde nos podemos afirmar. Por ejemplo, yo me puedo afirmar de la muralla. Mis manos tienen ese soporte cuando se afirman de la muralla. O por ejemplo, el piso es el soporte de nuestros pies, ¿cierto? Para que podamos caminar. Muy bien. Entonces, ahora sí que sí. Pregunta. ¿Con qué nombre se conocen las enredaderas y por qué? Muy bien. Se conocen como trepadoras porque van subiendo, ¿cierto? Van subiendo o van apoyándose en las murallas, por ejemplo, de distintos materiales, para seguir buscando lo que necesitan. Perfecto. Entonces, continuemos. Vamos a hacer, ya terminamos con el texto, vamos a hacer algunas preguntas finales. Voy a leerlas primero y después tú pausas el video y las respondes en voz alta. ¿De acuerdo? Muy bien. 1. ¿Qué aprendí del texto leído? 2. Si las plantas son seres vivos y se mueven, ¿qué opino sobre cortarlas? 3. ¿Qué tipo de texto es lo que acabamos de leer? 4. Si tuvieras que ponerle otro título al texto leído, ¿cuál sería? Ahora sí que sí, pausa el video y responde cada una de estas 4 preguntas en voz alta. Te felicito por responderlas. Muy bien. Eso sí que es tener mucha concentración y ánimo. Ahora yo voy a dar algunas respuestas posibles. Número 1. ¿Qué aprendí del texto leído? Yo, Catalina, aprendí la palabra nastias y qué significa esta.
nunca la había escuchado en mi vida, lo prometo. O bueno, no lo recuerdo al menos. A veces uno no se acuerda de las cosas. 2. Si las plantas son seres vivos y se mueven, ¿qué opino sobre cortarlas? Yo, Catalina, opino que si las plantas son seres vivos y se mueven, solo hay que cortarlas cuando sea necesario, porque son parte de la linda naturaleza que existe y que nos acompaña. Entonces es preferible que sigan viviendo solitas, sin que las cortemos, ¿cierto? Bueno, pero esa es mi opinión. Igual a veces yo puedo cortar una florcita para regalársela a alguien que quiero, ¿cierto? Puede ser, pero tenemos que cuidar la naturaleza. Eso opino yo. Tú puedes opinar algo muy distinto. 3. ¿Qué tipo de texto es lo que acabamos de leer? Leímos un texto no literario, como lo dijimos al principio, un texto que trata sobre la realidad y en este caso sobre el movimiento de las plantas. Y además tiene un nombre más específico. Es un artículo informativo. Nos dice, nos informa, nos da información, nos enseña sobre los movimientos de las plantas. Muy bien. 4. Si tuvieras que ponerle otro título al texto leído, ¿cuál sería? Yo le hubiera puesto, no una pregunta, sino una afirmación. Los movimientos de las plantas. Ese hubiese sido mi título. Espero que hayas podido responder todas estas preguntas. Te felicito por todo el trabajo realizado, por haber puesto tanta atención todo este tiempo. Espero que podamos seguir aprendiendo. Ahora hagamos el recuento de esta clase. ¿Qué es lo que aprendimos en esta clase? Ya terminamos de leer el texto, respondimos muchas preguntas, ¿cierto? Entonces, enumeremos qué es lo que aprendimos. Siempre es importante hacer ese trabajo. Pensemos, aprendimos, número 1, estrategias de lectura para comprender textos no literarios. Nos hicimos muchas preguntas. Por ejemplo, la pregunta, ¿qué sé del texto antes de leer el texto? Nos hicimos esa pregunta que siempre es importante hacérsela. Siempre tienes que hacértela. ¿Qué sé del texto? Cuando yo leo el título digo, se trata de esto. ¿Y qué sé yo de eso? Es muy importante responder esa pregunta. Y al final del texto respondimos la pregunta, ¿qué aprendí del texto? Siempre es importante hacer esas dos preguntas, una antes de leer el texto y una al final. También nos hicimos otras preguntas sobre el vocabulario para poder entenderlo mejor y nos dimos cuenta de que habían ciertas palabras que en el mismo texto eran explicadas o definidas. Así que fíjate siempre en un texto que a veces lo que no sabemos o la palabra que no sabemos la podemos encontrar explicada en lo mismo que estamos leyendo. Solo hay que poner atención. También vimos un ejemplo de artículo informativo sobre el movimiento de las plantas y aprendimos sobre esa materia, ¿cierto? Así que te felicito nuevamente y espero que nos veamos para una próxima. ¡Hasta pronto!